Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar de otro de los efectos que también tiene el verano, las altas temperaturas, la exposición a distintos tipos de espacios también, y cómo esto nos puede afectar a una parte que es bastante importante de nuestro cuerpo, un órgano bastante vital que es los ojos, la vista. ¿Cómo podemos preocuparnos un poco más de este órgano durante esta época del verano donde uno se expone a piscinas, al sol, también a bloqueador en la zona de la cara? Bueno, para eso vamos a tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado. Él es el doctor Mauricio López, oftalmólogo de Clínica Mira y profesor asistente de la Universidad de Chile, quien nos va a ayudar también a despejar algunas dudas y entregarnos algunas recomendaciones de cómo poder cuidar, nuestra vista. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Hola, ¿qué tal, Francisca? Primero que todo, agradecer la invitación y un gran saludo a los televidentes que nos están sintonizando. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Primero me gustaría que nos comentara qué tan peligroso, qué tan expuesto más bien se encuentran, por ejemplo, los ojos a este tipo de fenómenos. Ya lo mencionaba yo al inicio, uno se aplica, por ejemplo, bloqueador, también se expone directamente al sol, la piscina. Cuéntenos un poquito cuál es el riesgo, los factores de riesgo asociados a esta época del año en relación a la vista. Bueno, particularmente, primero decir que todo el año estamos expuestos al sol. Sin embargo, como usted bien dice, el verano es mucho más desafiante. Primero que todo, el sol y la intensidad lumínica es mayor. Puede producir daño desde la córnea, sequedad ocular, eventualmente también gran exposición al sol aumenta el riesgo de catarata, y una exposición directa al sol que ocurre, afortunadamente, no tanto en el verano, pero hace 5 o 6 años cuando tuvimos la época de eclipse, la exposición en la mirar directa al sol puede producir gran daño. A la vez el sol aumenta el riesgo de problemas y patologías tumorales a la piel. Pero bueno, lo más importante es la prevención. Como usted bien decía, uno, en el caso de la piel, ocupar bloqueadores solares, pero en el caso directamente de los ojos, primero que todo, lentes de sol, anteojos de sol. Los anteojos de sol son súper variados. La base, y sin ir más lejos, años atrás y el año pasado hemos hecho estudios, también algunos canales de esto lo han hecho. Todo lente de sol que se venda en comercio establecido cumple los criterios de seguridad. De la calle ni por nada. Incluso son hasta contraproducentes, porque claro, no producen electrificación, dilatan la pupila y entra más sol y luz al ojo y produce daño. Pero todo lente, no importa el precio, no hay que comprar el más caro para nada, pero venta en comercio establecido, no de calle ni por nada, cumple los criterios. Y claro, también, para recordar, muy importante, usar gorro, idealmente con solera, para proteger la piel alrededor del ojo, bueno, las orejas y toda la cara. Doctor, vamos por partes. Yo le mencionaba, claro, hace un par de minutos el tema del bloqueador, porque uno se aplica en la cara, muchas veces también con el mismo sol, el calor se empieza un poco a derretir, también puede entrar, por ejemplo, a los ojos, genera esta sensación de malestar, como una irritación también. Y le quería preguntar, usted ya mencionaba, por ejemplo, el tema de los lentes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las personas que usan lentes de contacto, por ejemplo? ¿Pueden ir, por ejemplo, a la piscina? ¿Cuál es la recomendación? Y en el caso, por ejemplo, de que uno también sienta que ingresó a su ojo, por ejemplo, bloqueador solar, ¿cuál es la forma de actuar para evitar algún daño mayor o más prolongado en el tiempo? Buena pregunta, Francisca. Primero, los bloqueadores solares obviamente hay que usarlos, repetirlo a través del tiempo, pero muchas veces por la sudoración o bien por el agua, pueden caer al ojo. Ahí puede producir una irritación, eventualmente una conjuntivitis irritativa. Ahí, obviamente, si persisten las molestias, hay que consultar al oftalmólogo. Eventualmente uno puede hacer un aseo con lágrimas artificiales o ir al consultorio, al CEFAM, donde los médicos podrán ayudarlo. Toda vez también ocurre y en el uso de piscinas y sobre todo también aguas dulces estancadas. Quizás en Chile no tenemos tanto ese riesgo porque no estamos en zonas tropicales, pero también hay infecciones que se pueden ocurrir, a diferencia del mar, que tiene mucho más movimiento, menos riesgo. Pero pueden ocurrir conjuntivitis irritativa y conjuntivitis infecciosa.
Todo eso es mucho más grave, obviamente, en un usuario de lente de contacto. Particularmente recomiendo, y la Sociedad Chilena de Oftalmología también recomienda, el caso de los pacientes que usan lente de contacto, sacárselos sí o sí si se van a meter al agua, sea agua de mar, agua o agua de piscina. Obviamente, el agua dulce, le hace estero, sobre todo en zonas que tienen poco movimiento, el riesgo mayor. Y si eso ocurra, bueno, ahora literalmente estamos en la aldea global, muchos de los televidentes van a viajar a Centroamérica, Caribe, zonas de África, y ahí, incluso en los Estados Unidos, se pueden producir infecciones muy, pero muy graves. Así que respondiendo a su pregunta, si se usa el lente de contacto, sacarlo, guardarlo en las cajitas pertinentes y ahí poder bañarse. Doctor, ¿y qué ocurre, por ejemplo, con el tema del aire acondicionado también? Hay distintas personas que han manifestado sentir algún tipo de malestar por una exposición prolongada. Sabemos que con las altas temperaturas la verdad es que muchas veces no queda de otra, ¿no? Entonces se hace mucho más frecuente el uso de este tipo de artefactos, pero también tienen una consecuencia, o al menos eso es lo que se ha ido también conociendo, este tipo de malestar, quizás al llegar el aire muy frío o muy directo. Cuéntenos un poquito de eso también y qué es lo que ustedes como médicos han visto al respecto. Bueno, el aire acondicionado produce frío, pero también produce sequedad en el ambiente. Entonces también tiende a secar el ojo y eso produce molestias. La córnea, en la parte anterior del ojo, es un lente muy potente que tenemos en la superficie, pero se va secando y eso produce dolor, molestia y eventualmente alteración en la visión. Por eso, idealmente, alternar el uso de contacto, el uso del aire acondicionado en el sentido de usarlo después de tiempos de pausa, y también eventualmente ocupar una lágrima artificial que lubrique la superficie de modo tal que se sienta más confortable el ojo. Nos queda clarísimo entonces ahí también parte de ese consejo. Doctor, me gustaría también preguntarle por el caso de pacientes o de personas que están quizás en etapas más específicas de la vida, como por ejemplo los niños, también las personas mayores. ¿Cómo podemos ayudarlos a que se prevengan o a que se protejan con un poco más de cuidado, con más atención los ojos, particularmente los niños? Partamos por los niños primero, doctor. ¿Cómo también quizás, por ejemplo, fomentar el uso de gorritos? Sabemos que hay muchos niños que a veces no les gustan, van caminando por la calle y se los sacan, pero es muy importante también que los puedan tener y para evitar precisamente algún tipo de molestia o enfermedad, ya en casos quizás un poco más graves. Así es. Bueno, los niños y el caso de los adultos mayores, todas las edades iniciales o más avanzadas de nuestra vida son más vulnerables. La cantidad de agua y el manejo hídrico es diferente. Los ojos tampoco son la excepción. Obligatorio, obviamente, gorro con solera, lentes de sol, obviamente tratar de explicarle, darle a entender a los niños y también entender que es parte de. Yo creo que, como todo en la vida, hay que explicar con el ejemplo. Si los niños ven a sus padres, madres, a sus apoderados con esa protección, yo creo que deberán ocuparla. Además, los niños tienden a estar mucho más tiempo en las piscinas. Es muy importante evaluar, ver si hay ojo rojo, ardor, picazón, tiene alguna molestia, porque también puede haber una conjuntivitis o alguna infección asociada. Doctor, y en el caso del uso de la piscina, por ejemplo, para el caso de los niños, ¿sirve o los protege que usen algún tipo de implemento como los lentes de agua para poder bañarse? ¿Genera algún tipo de precaución de protección, adicional? ¿Cómo ve usted ese uso? Sí, ayudan. Obviamente al ingreso y al egreso normalmente uno se lo retira, pero durante el transcurso de la actividad ayudan. Los recomendaría. Ajá. Así que eso yo creo que es una buena alternativa. Y en el caso de la exposición, por ejemplo, a las piscinas, que tienen también un componente de cloro para el tema de la desinfección, la exposición prolongada imagino que también puede quizás generar, si es que no se hace un uso con precaución, o por ejemplo, si es que no se utilizan lentes debajo del agua, también podría provocar algún tipo de reacción. Así es. Obviamente en el uso adecuado de la piscina y las concentraciones pertinentes que están regularizadas, el cloro, los agentes que ocupan no ir a producir algún daño severo. Sin embargo, puede producir una conjuntivitis irritativa, parecer ardor, picazón en el ojo. Ahí obviamente hay que tratar como de parcelarla a tiempo.
como todas las actividades que uno ocupa a la vista, estar media hora en el agua y después descansar 5 o 10 minutos fuera y ahí gracias. También muchas veces para cambiar el calor uno puede meter y literalmente poner el agua hasta el cuello y evitar la exposición de esa agua en la cara, en los ojos. Más a modo general, ¿cómo considera o cómo ve usted cuál es la preocupación de la población chilena en general ocular? ¿Cree que hay una conciencia quizá? Yo tengo la sensación de las personas, salvo los que, por ejemplo, usen lentes o tengan algún tipo de el resto de la población solo acude cuando quizás tiene algún tipo de malestar, cuando quizás alguna cosa que ya esté molestando hace mucho tiempo. Pero ¿cómo evalúa usted la que le damos nosotros a la salud ocular también? Bueno, hay que ser exigente y podría ser mejor. Sin embargo, yo llevo más de 20 años haciendo la profesión. En general, la gente es preocupada, sin ir más lejos, para el caso de eclipse que tuvimos hace 6, 7 años atrás, no tuvimos ni una retinopatía por radiación. La gente está ocupando mucho, pero lentes de sol, gorro con solera. Igual es importante respondiendo en el caso de los pacientes mayores de 35 años, en los niños de 6 años el control oftalmológico anual obligatorio, no es por las cosas del sol, sino que vicio de refracción, alguna odia asociada, glaucoma, retinopatía diabética, catarata, eso aparte de la situación de sol, ojo, verano. De todas maneras, ahí, doctor, entonces las recomendaciones nos quedan bastante claras, ¿no? También, por cierto, a las personas es a tomar las precauciones necesarias cuando se expone al sol, también a las piscinas, a la playa y, por cierto, también a no dejar pendientes sus controles en el caso de ser necesario y también cuidar la salud ocular como lo hacemos con el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces los detalles importantes a mantener también en consideración para disfrutar esta temporada estival y evitar también malos ratos. Doctor Mauricio López, oftalmólogo de la Clínica Miri, profesor asistente de la Universidad de Chile. Queremos dar las gracias por estos consejos, estas recomendaciones también que nos entrega en CNN. Al contrario, gracias a usted, Francisca. Un saludo a los televidentes y quizá resaltar lo que usted dice, la prevención. Yo creo que es lo más importante, es lo prioritario. Cuidarnos todos, nos tiene que acompañar toda nuestra vida y con prevención es muchas veces mucho mejor que después estar con alguna enfermedad que además de molesta, tiene otras implicancias. Así que muchas gracias, disfrutemos nuestro verano, familia y al revés, yo soy el agradecido por la invitación. Muchas gracias, que esté bien. Gracias, igual, hasta luego. Ahí es importante entonces los consejos que nos entregaba el doctor, el llamado, por cierto, como siempre, es a la precaución, a la prevención, a disfrutar el verano, la temporada de piscinas, por cierto, pero siempre con cuidado y protegiendo todas las zonas de nuestro cuerpo. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN. Yo me despido, pero los invitados, como siempre, que se mantengan en la sintonía de nuestro canal a través de la pantalla y a través de todas nuestras plataformas. Que esté muy bien.